Bueno, empezamos entonces, alumnos de ingeniería industrial, con la parte de química orgánica. O sea, yo ya les había anticipado que el carbono genera, por la forma tan estable de formación de cadenas carbono-carbono, también tan estable enlace carbono-hidrógeno, da lugar a una química particular, que es la química orgánica, que se caracteriza por estructuras hidrocarbonadas. Yo le mencioné también los restos orgánicos en la silicona, también se los mencioné cuando les planteé el gas mostaza, la estructura molecular del gas mostaza, y ahí se indicó este tipo de compuestos. Inicialmente se consideraba que la química estaba dividida solamente entre química inorgánica y orgánica. O sea, solamente había compuestos orgánicos, o sea, que eran los del carbono, y los compuestos inorgánicos, que eran muy variados. Ahora se conocen los compuestos organometálicos, que es una intersección entre estos dos grupos de compuestos, y también los híbridos, orgánicos e inorgánicos, por ejemplo, hidroxiapatita, celulosa. Inicialmente se considera que estos compuestos orgánicos solamente se los podía extraer de la naturaleza, o sea, de los seres vivos o de los vegetales. Pero ahora se sabe bien que estos compuestos pueden ser preparados, pueden ser sintetizados, que son dos términos sinónimos, en el laboratorio, como hizo Buller en el siglo XIX, sintetizando la urea a partir de dos compuestos inorgánicos, no dos compuestos, sino son una sal inorgánica, que es el cianato de amonio, que por calentamiento produce un compuesto orgánico, que es la urea. Entonces él demostró que se podían preparar en el laboratorio, y de ahí inició lo que se conoce como síntesis inorgánica, que es muy variada y puede producir compuestos con aplicaciones muy diversas, pueden ser fármacos, cosméticos, alimentos, una variedad enorme. Por eso es que cuando comparamos los dos grupos de compuestos, vemos que los compuestos orgánicos son millones y siguen aumentando, y los compuestos inorgánicos tienen un número más acotado. La composición elemental de los compuestos inorgánicos, de los orgánicos, son pocos elementos con una gran posibilidad de combinación en estos compuestos, porque hay cadenas de todo tipo, cortas, largas, más largas, y vamos a ver cadenas cerradas, cadenas abiertas, cadenas ramificadas. Son pocos elementos. Por ejemplo, los menos frecuentes son los halógenos, fósforo y azufre, y los más frecuentes son estos cuatro, pero no son muchos en realidad. Los compuestos inorgánicos comprenden elementos de toda la tabla periódica. La complejidad molecular: hay moléculas con gran cantidad de átomos, o sea, moléculas enormes, como puede ser una macromolécula como una proteína, o un polisacárido como la celulosa, que tienen muchísima cantidad de átomos. En el caso de los compuestos inorgánicos tendemos a encontrar moléculas discretas, aunque también hay macromoléculas, como la sílice, por ejemplo, es una macromolécula. O el caso de los alótropos naturales del carbono. El enlace químico que predomina en el caso de los compuestos orgánicos es el enlace covalente. De ahí se deriva en que son pocos, en general son no polares, se disuelven en solventes no polares y no conducen a corriente eléctrica porque no tienden a formar iones. Y los compuestos inorgánicos, lo contrario, acá prevalece, si bien hay otros tipos de enlace, como el enlace metálico, o también hay compuestos inorgánicos con enlace covalente, prevalece el enlace iónico. Al prevalecer el enlace iónico, estos compuestos son más solubles en agua que los orgánicos, más polares que los orgánicos, y conducen la corriente eléctrica, pues pueden formar iones, o sea, portadores de carga móviles, que se pueden mover en un campo eléctrico. La otra cuestión importante es que los compuestos orgánicos son inestables al calor y a la luz.
O sea, por ejemplo, por eso es que se los guarda muchos estos a los solventes orgánicos, a los líquidos, que son líquidos, en recipientes de color caramelo. Además, el calor los descompone rápidamente. Algunos también reaccionan rápidamente con el oxígeno, son combustibles, como el caso de los hidrocarburos. Por eso es que es muy importante, en el caso de las estaciones de servicio, no fumar, que no haya ningún tipo de chispas, porque puede iniciar, porque el oxígeno está en el aire, una combustión totalmente indeseable, por supuesto. Pues las combustiones siempre liberan mucho calor. Y además se puede producir un siniestro, un incendio. En el caso de los compuestos inorgánicos, no son más estables al calor, derivan de minerales que son estructuras cristalinas con alto punto de fusión, entonces son mucho más estables al calor y a la luz que los compuestos orgánicos. A la vez, las reacciones por ejemplo, entre compuestos orgánicos, para que reaccione un compuesto orgánico, rompa enlaces covalentes viejos y forme nuevos, siempre demora mucho tiempo. En el caso de los compuestos orgánicos, las reacciones ocurren o en estado fundido o en solución acuosa y participan fundamentalmente iones, entonces son reacciones rápidas. Vamos a ver que el átomo de carbono en las cadenas hidrocarbonadas de los compuestos orgánicos puede estar enlazado con un enlace simple en la cadena a otro carbono, al oxígeno o al nitrógeno, y en esos casos la hibridización del carbono es sp3, ¿sí? Es sp3. El carbono, acuérdense que tenía 4 electrones en su último nivel, así que siempre podía formar hasta 4 enlaces covalentes a su alrededor. Entonces, cuando se unía a 4 elementos a su alrededor, a 4 átomos, tenía hibridización sp3. Cuando se unía a solo 3 átomos y quedaba un orbital p sin hibridizar, tendíamos a la hibridización sp2 con posibilidad de formación de un enlace pi por solapamiento de los orbitales p paralelos. El orbital p que nos quedaba sin hibridizar. Eso era cuando forma enlaces dobles, por ejemplo, con otro carbono, con el oxígeno o con el nitrógeno. Y cuando forma enlaces triples, como es el caso de los alquinos, la hibridización es sp, porque le quedan 2 orbitales p sin hibridizar, que luego están comprometidos en los enlaces pi. Son 2 enlaces pi cuando tengo enlaces triples, 2 enlaces pi y un enlace sigma. Este es el caso de los alquinos. Bueno, acá están los hidrocarburos, que son los compuestos inorgánicos más sencillos, compuestos orgánicos binarios más simples, ¿no? Podemos encontrar una clasificación básica, que es la de los alifáticos y los aromáticos. Los aromáticos son derivados, y aquí voy a hacer una referencia a los anillos hexagonales de carbono de las láminas de grafito. Ahí analizamos que los enlaces dobles, el enlace carbono-carbono es un enlace doble conjugado, porque es un enlace deslocalizado. Lo mismo que ocurría en los hexágonos de carbono del grafito, y por lo tanto acá va a ocurrir eso en un anillo bencénico, solamente que el carbono va a estar unido también a un hidrógeno, cada carbono a un hidrógeno, para satisfacer la valencia, digamos, ¿no? Los 4 electrones. Esto era entonces muy importante para recordar lo que hemos analizado para el grafito. En el caso de los alifáticos, no. Aquí son cadenas que pueden estar abiertas o cerradas, pueden ser saturadas cuando los enlaces carbono-carbono son simples, o insaturadas cuando los enlaces carbono son dobles o triples, ¿sí? Las cadenas pueden ser abiertas o cerradas. Si son cerradas, son cíclicos, como el caso de los cicloalquenos o cicloalquinos. Pueden ser cadenas lineales o ramificadas. Bueno, acá tenemos en un resumen los tipos de hidrocarburos más importantes, no todos, pero los más importantes. Los alcanos, enlace carbono-carbono simple, hibridización del carbono sp3, y estas son las fórmulas generales. Nos dan la composición de hidrógeno y de carbono de cada uno de las moléculas de alcano.
Sí, fíjense, podemos llegar a tener alcanos de cadena tan larga como de 40 carbonos. La terminación del nombre es ano, ya vamos a indicar cómo es el resto del nombre. Lo mismo el caso de los alquenos, habíamos visto enlaces dobles en los alquenos, y la hibridización era sp2 del carbono. Esta es la fórmula general, la terminación, eno. En el caso de los alquinos, el enlace carbono-carbono es simple, la hibridización del carbono es sp, o sea, enlace carbono-carbono, les recuerdo, triple, acá está, enlace carbono triple, ahí está el ejemplo. Alquinos o acetilénicos también le dicen. Y a los alquenos o olefínicos o olefinas. Cuando hay dos dobles enlaces, entonces podemos tener los dos dobles enlaces acumulados. Entonces en ese caso el carbono del centro tiene hibridización sp, y en el caso de dienos conjugados vamos a tener que el carbono involucrado en esos enlaces va a tener hibridización sp2, y la fórmula general de los dienos coincide, fíjense, con la de los alquinos, ¿sí? En la proporción hidrógeno-carbono. Acá, por ejemplo, se observa que del alcano al alquino va disminuyendo la cantidad de la proporción de carbono-hidrógeno. La terminación de los dienos es dieno. En los dienos se los puse el ejemplo como general, pero podemos tener trienos o hasta polienos. Los cicloalcanos ya tenemos cadena cerrada. Acá el carbono, en el caso de los cicloalcanos, es sp3, y la fórmula general coincide con la de los alquenos, ¿sí? La terminación es ano, pero al nombre se le antepone el nombre ciclo, la palabra ciclo. Bueno, los aromáticos ya hablamos de los dobles enlaces conjugados, del carbono, de la hibridización sp2, eso también es muy importante, y son todos derivados del benceno. Acá está la primera serie homóloga, que nos indica una serie de compuestos donde va creciendo el número de carbonos. Fíjense, aquí está la fórmula, el número de carbonos de cada uno de los compuestos y el nombre. Fíjense que los cuatro primeros miembros de la serie tienen nombre característico: metano, etano, propano y butano, ¿sí? Y luego utilizo los prefijos numerales: pentano, hectano, octano, nonano, etc. Antes de continuar con los detalles, digamos, de las estructuras de los compuestos compuestos orgánicos, los hidrocarburos, quiero detenerme en lo que es la fórmula. Acá tenemos lo que era la fórmula empírica, eso ya ustedes la conocían. Nos da qué tipo de elementos están presentes en el compuesto y en qué proporción. Acá vamos a tener también lo que se llama la fórmula semidesarrollada, donde se destaque el enlace carbono-carbono. No se destacan los enlaces carbono-hidrógeno, sino carbono-carbono. Y en la fórmula totalmente desarrollada, donde desplegamos todos los enlaces presentes, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Después acá tenemos un ejemplo, en este caso era el metano con un carbono, el etano con 2 carbonos, y acá tenemos el propano con 4 carbonos. Fíjense, aquí podemos tener una fórmula desarrollada completa para el caso del butano, y también acá hay otro butano, porque tiene la misma fórmula empírica, pero que ya es una cadena ramificada. ¿Ven? Acá cuando clasificábamos los alquenos, fíjense que podemos decir que está no ramificado o lineal, o también le decimos normal, como estos, que son todos cadena lineal, todos los miembros de la serie, y no tienen ramificación, entonces son los normales, ¿sí? Pero podemos encontrar butanos ramificados, o sea, tenemos 4 carbonos, pero está ramificado. El carbono está ubicado, hay un grupo, un resto, porque no es una molécula, es un resto que se une en este punto de la cadena. Fíjense que la fórmula empírica bruta es la misma, entonces tenemos acá lo que se llama isomería. Lo vimos ya en compuestos de coordinación. Podemos tener isomería estructural, que hace énfasis en los distintos tipos de enlaces, aunque tengan la misma fórmula empírica, tienen diferentemente enlazados los átomos, o bien la estereoisomería, que en el caso de los compuestos de coordinación hablábamos de isomería geométrica y óptica. Acá también vamos a tener los dos tipos de isomería.
Acá está desarrollada nuevamente el butano normal, semidesarrollada la fórmula, y el butano ramificado. Este se llama, como nombre característico, es el isobutano. Yo les aclaro que vamos a trabajar fundamentalmente con la nomenclatura sistemática de UPAC, que es la nomenclatura en la que nos vamos a poner todos de acuerdo para colocar el nombre a un compuesto y no va a haber dudas. Pero también hay nombres característicos y que la bibliografía lo destaca. Otra fórmula importante, el escalonado de esqueleto, donde yo no coloco los átomos, sino simplemente líneas, que en este caso, fíjense cómo va, nos está indicando un carbono sp3, un carbono que está como en zigzag. Fíjense, lo único que se destaca son las uniones entre los carbonos. Cada intersección o quiebre de las líneas representa un átomo de carbono. Y el ángulo que presentan los átomos de carbono al enlazarse entre sí. Fíjense, acá está la fórmula semidesarrollada del butano normal y acá está la fórmula escalonada. Acá tenemos otras fórmulas de hidrocarburos, en este caso ramificada. Aquí tenemos un hexano ramificado y acá tenemos, por ejemplo, un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 carbonos, o sea, un nonano ramificado. Bueno, hasta aquí, una vez presentadas las fórmulas que vamos a trabajar, ya las tienen que reconocer. La fórmula escalonado de esqueleto es muy frecuente, muy utilizada en química orgánica, así que es importante que la conozcan.